Hola, bienvenidos una vez más. Antes de comenzar, quiero aclarar que subiré dos tipos de contenido, las historias y los juegos. Cada quien vea lo que le guste. Un pequeño resumen, esta historia sitúa a Naruto como ninja de la niebla, con emparejamiento con Mei e Ino. Bueno, ya sin más, comencemos. Mi espada es tuya en victoria y derrota. Uzumaki Naruto recordó haber prometido esas palabras al segundo Mizukage cuando se convirtió en uno de los temidos 7. Juró defender a Kiri, proteger a su gente, servir a su calle hasta su último aliento. Pero también hizo otro voto, uno más querido para su corazón: familia, deber, honor. Ahora debe elegir un camino de honor, un camino de deber. Capítulo 1. El séptimo espadachín. Gengetsu Ozuki apretó el puño. El segundo Mizukage no era un hombre feliz en estos días. Se debió a múltiples razones, la más importante de ellas fue el hecho de que estaba perdiendo una guerra. Su aldea estaba a la defensiva, incapaz de luchar contra el poder combinado de la Tierra y la Tierra del Relámpago. La Segunda Guerra Ninja había comenzado con una gran promesa para Kiri, pero al igual que otras grandes naciones, también había sufrido debido al caos. El segundo Hokage estaba muerto. Así fue el segundo Raki. Sin embargo, tanto Konoha como Kumo tenían muchos shinobi hábiles para luchar a pesar de la caída de sus líderes. Ambas naciones tenían grandes ejércitos que estaban usando despiadadamente para dividirse mutuamente. Mientras tanto, Kiri estaba encerrado en una guerra de duelos contra Kumo e Aida. Habían pasado solo 2 meses desde que comenzó la guerra y ya miles de shinobi estaban muertos, al menos 1000 de las propias tierras de Kiri. El número de muertos no solo incluyó los rangos comunes de shinobi, sino también Anbu, Hunter ninjas e incluso la mayoría de los 7 grandes espadachines. Gengetsu maldijo su propia rivalidad mezquina con el segundo Tsuchikage, que lo hizo tomar decisiones impulsivas que lo llevaron a la muerte de 4 de sus 7 grandes espadachines ninja a manos de Mu y su estudiante Onoki. Ahora, Kiri estaba a la defensiva con su fuerza disminuyendo y la moral shinobi colapsando cuando las noticias de 4 de sus más fuertes caídas en manos enemigas llegaron a las masas. Pero Gengetsu no era alguien que se rindiera tan fácilmente. A pesar de las pérdidas, sabía que Kiri tenía muchos luchadores hábiles en sus filas, hombres y mujeres dispuestos a luchar por su patria y honrar a sus camaradas caídos. Fue de ellos que ya había elegido 3 de los 4 lugares vacantes en las filas del espadachín 7 ninja. Una mujer del cuerpo de cazadores que ahora empuñaría Nuibari, aguja de coser, su liberación de hielo y sus instintos agudos la convertirían en la nueva maestra perfecta de la hoja ahora que su antiguo portador fue asesinado. Había elegido a 2 de sus jounin más poderosos y peligrosos para manejar Sameada, piel de tiburón, y Kubikiribocho, hoja de verdugo. Su naturaleza violenta y su monstruoso poder le servirían bien para manejar esas peligrosas espadas. A Meyuri Ringo todavía le servía fielmente como el maestro de las cuchillas gemelas Kibe, colmillos, mientras que Mangetsu Ozuki, su propio hijo y heredero, empuñaba Kabutobari, divisor de casco. Gengetsu sabía que su hijo tenía potencial no solo para liderar al clan Ozuki en el futuro, sino también a Kiri con su poder y astucia. Jinpachi Munashi había sobrevivido a su batalla contra el Tsuchikage con su espada Shibuki, Esplas, y estaba ansioso por volar a sus enemigos al olvido a pesar de las heridas que sufrió. Desafortunadamente, la última de las espadas sagradas Hiramekarei fue destruida junto a su maestro cuando cayó en batalla contra Mu, el segundo Tsuchikage. La pérdida del espadachín fue un duro golpe, pero la destrucción de una de las 7 espadas sagradas fue un pecado imperdonable, uno por el cual la gente de Kiri haría que Aida se arrepintiera con sangre. Sin inmutarse, Gengetsu había ordenado la creación de una nueva espada. Para dejar su huella en la historia, decidió crear espadas gemelas, pero mientras que los Kibe, colmillos, permitieron que su maestro tuviera poder sobre los rayos y la destrucción, quería que estas nuevas cuchillas fueran la encarnación de su propia rabia, que era rápida y brutal. Sus armeros se habían superado a sí mismos y prepararon un arma peligrosa. Ahora, el Mizukage tenía que encontrar el más adecuado para manejarlos. Aprendiendo de sus errores, el segundo Mizukage había elegido a su mejor espadachín no solo por su poder sino también por su personalidad. Miró a sus lados y observó a los 6 espadachines peligrosos mirando la arena debajo de ellos con diferentes expresiones en sus rostros. Zabuza, Kisama, Jinpachi y Ameyuri estaban emocionados por las peleas que estaban sucediendo. Los 4 eran los más feroces del grupo y acariciaban el miedo en los corazones del enemigo cuando pisaban el campo de batalla, mientras que Hake y Mangetsu no traicionaron ninguno de sus sentimientos y observaron impasibles las batallas que ocurrían debajo de ellos. Pero en sus agudos ojos, el Mizukage vio una aguda inteligencia mientras buscaban al que se uniera a su grupo. El propio Gengetsu asintió con orgullo a los 6. No solo eran poderosos shinobi, sino que pronto iban a ser sus lugartenientes de confianza,
confianza quienes conducirían al ejército de Kiri a una gloriosa victoria contra sus enemigos. Fue por eso que frunció el ceño al ver la matanza sin sentido que ocurría debajo de la arena. Su mirada veterana vio a bastantes Anbu, Hunter ninjas, Jounin, Chunin luchando hasta la muerte para hacerse inmortales en la historia de Kiri al convertirse en el séptimo espadachín. Muchos de ellos ya habían muerto o estaban gravemente heridos en su búsqueda por alcanzar la gloria eterna. Pronto seguirían más. Gengetsu suspiró cuando vio a uno de los Hunter ninja carnicero 2 Jounin en una lluvia de agujas envenenadas. Los dos hombres cayeron muertos instantáneamente justo cuando 2 Jounin unieron fuerzas y apuñalaron a un solitario Anbu. Sin embargo, su victoria fue de corta duración ya que el moribundo Anbu los decapitó a ambos antes de caer al suelo. Realmente no entienden, ¿verdad?, preguntó Mangetsu con un suspiro. Parecería que creen que los más fuertes y brutales ganarán lugar entre nosotros, se lamentó Haku con amargura, ganándose un resoplido de Jinpachi y Ameyuri, los miembros más antiguos de su grupo. Ese es el camino de la niebla, mocosos. Harías bien en recordar, advirtió Jinpachi ferozmente. Esta es una tradición por la que incluso tú tuviste que pasar y también lo harán todos los demás espadachines del futuro, recordó Ameyuri, ganando sonrisas oscuras de Sabusa y Kisama. Incluso mientras el grupo se peleaba entre ellos, la atención de Gengetsu se desvió hacia el moribundo Anbu en el suelo. Los Jounin le habían ensartado los pulmones y el cuello, sin dejar espacio para la recuperación. Verlo ahogarse y ahogarse en su propia sangre fue una visión espantosa e hizo que el Mizukage se preguntara por qué incluso aceptó permitir que esta tradición sucediera. Sería aceptable en tiempos de paz, pero necesitaba a todos los shinobi durante esta guerra. Pero también sabía que tenía que seguir una línea cuidadosa con los clanes ninja de élite de Kiri que preferían las viejas formas y la tradición, incluso si a veces no tenía sentido. Si iba a ganar esta guerra, sería mejor si satisficiera los deseos de esos clanes. Ser un Kage era un negocio sangriento y espantoso, después de todo. Sin embargo, se sorprendió cuando otro hombre vestido con ropa de Anbu se presentó ante el moribundo Anbu. El nuevo shinobi era un hombre alto con cabello rubio brillante y ojos azules afilados escondidos detrás de su sencilla máscara de Anbu. Estaba vestido con ropa tradicional de Anbu y pantalones negros con guanteletes que protegían sus brazos. Llevaba guantes sin dedos y Gengetsu vio una máscara facial que protegía la piel del hombre detrás de la máscara Anbu. En sus manos había una espada tradicional. Para sorpresa del Mizukage, el moribundo Anbu levantó débilmente el puño antes de golpearlo contra su pecho. Eso detuvo las disputas entre las personas al lado del Mizukage, ya que todos vieron la extraña escena. Bien, el rubio Anbu hizo un solo gesto de reconocimiento antes de cortar su espada. La mayoría de los luchadores se habrían perdido el ataque, pero no el Mizukage y el otro espadachín. El herido Anbu fue liberado de su agonía cuando un rápido golpe le lanzó el cerebro y le dio una muerte misericordiosa. Esa pequeña exhibición no había pasado desapercibida para los 10 luchadores restantes en la arena, todos los cuales miraban con cautela al último Anbu en la arena. Espero que dures más que tu amigo allí, se burló un Hunter ninja. Anbu es bastante patético si esos son los estándares que te mantienes en estos días, se burló uno de los 2 Jounin que habían matado al otro Anbu. Los 7 Jounin restantes asintieron con la cabeza a sus otros competidores mientras todos se unían y rodeaban al solitario Anbu por todos lados. Todos tuvieron que saltar hacia atrás cuando el solitario Anbu tomó la espada de su hermano caído y arrojó un kunai 5 pies delante de él. Echen, listo para morir, gruñó uno de los Jounin, ganando una sonrisa oculta de la rubia Anbu. Ya veremos, respondió. El Mizukage solo tuvo un momento antes de que todos los ninjas cargaran contra el solitario Anbu a la vez desde todos los lados. Fue entonces cuando el poder rugió. La intensidad de la intención asesina captó por completo la atención instantánea del gran espadachín restante. Todos vieron como 2 Chunin y un Jounin colapsaron instantáneamente. El resto de los enemigos se estremecieron, pero cargaron a pesar de todo. El Anbu levantó sus espadas y Gengetsu vio un aura afilada que las cubría por completo. Chakre del viento. El primero en llegar al Anbu fue el ninja cazador que expertamente le lanzó una tormenta de agujas envenenadas, todas las cuales fueron efectivamente despedazadas por una de las espadas del Anbu. Permitió que el Jounin restante se acercara y tratara de ensartarlo desde los lados y la parte trasera. Mangetsu Ozuki entrecerró los ojos bruscamente cuando vio al Anbu girar sus espadas bruscamente en un movimiento circular. Gritos dolorosos estallaron en la arena cuando 3 de los Jounin vieron su propio kunai y tanto rompiéndose por la mitad cortesía de los golpes impulsados por el chakre del viento. Su conmoción fue claramente visible, ya que incluso no pudieron ver el movimiento antes de que destruyera sus armas y no se detuvo allí ya que sus palmas se abrieron. El shinobi restante saltó instantáneamente para evitar un destino similar dejando a los 3 hombres aturdidos a su suerte. El rubio Anbu estaba sobre los hombres heridos
atacarlos instantáneamente y, para sorpresa del Mizukage y su guardia personal, lanzó golpes aplastantes pero no letales a sus aturdidos oponentes que los hicieron colapsar en el suelo en un pequeño charco de su propia sangre. Una espesa niebla envolvió la arena y la risa aterradora del ninja cazador y sus cómplices restantes resonó. Estilo de agua, balas de agua. Estilo relámpago, asesinato electromagnético. Desde la niebla, una lluvia de diferentes yatsu cargó hacia el Anbu que ya había terminado con sus propios sellos de mano. Estilo tierra, muro de tierra. Las explosiones sacudieron la arena mientras Chakre luchaba contra Chakre y justo cuando el polvo estaba a punto de asentarse, la niebla fue violentamente descartada por las rugientes olas de viento que expusieron claramente a los ahora sorprendidos guerreros Kiri. Vieron a su único oponente salir de las paredes de tierra que lo defendían con las manos juntas. Ahora termina, proclamó. Gengetsu y su espadachín se tensaron cuando el aire comenzó a enfriarse. Era imposible describir el sentimiento con palabras, pero si pudieran, entonces era una experiencia de tener cada onza de luz siendo absorbida. Cada uno sintió que la sensación de muerte se hacía cada vez más fuerte cuando los 7 oponentes restantes del Anbu de repente dejaron caer sus armas y se agarraron desesperadamente la garganta mientras caían de rodillas. Gengetsu entrecerró los ojos bruscamente cuando el Anbu juntó sus manos firmemente. Sus oponentes vomitaban pero en lugar de sangre, sangre o fluidos. No escupieron nada más que humo oscuro y espeso. No era humo, era as. Los hombres y mujeres golpeaban dolorosamente mientras más y más ceniza salía de sus labios. Sabusa, Kisama, Jinpachi y Yameyuri observaron fascinados como el solitario y rubio Anbu se interponía tranquilamente entre sus enemigos golpeadores. Cede, ordenó. Uno de los Jounin lo miró asesinamente mientras recogía su kunai e hizo una carga desesperada hacia su amargo enemigo. El rubio Anbu cerró los ojos con resignación antes de cerrar los puños. Gengetsu observó fascinado y horrorizado como el cargador Jounin gritaba de dolor cuando su piel misma fue incendiada. El pobre hombre no pudo detenerse incluso cuando todo su cuerpo fue incendiado y 3 segundos después explotó en una lluvia de vísceras y sangre lloviendo sobre sus camaradas que luchaban. Mientras tanto, el solitario Anbu permanecía separado e intacto. Rendimiento. Mangetsu y Haki sintieron que su piel temblaba al escuchar esa voz profunda llena de intención asesina. Esos fríos ojos azules estaban desprovistos de cualquier misericordia, la mirada de la muerte misma exigía a las criaturas antes que ella que hicieran su elección. Y lo lograron. Gengetsu dio un suspiro de alivio cuando uno por uno los sobrevivientes restantes apenas asintieron con la cabeza con resignación. El Anbu dio un solo gesto de reconocimiento antes de aflojar el puño para alivio de sus enemigos cuando dejaron de toser y misericordiosamente quedaron inconscientes. Los médicos y el personal de apoyo de emergencia se apresuraron a entrar en la arena inmediatamente tomando medidas para estabilizar a los heridos y sellar a los muertos. Se acabó. Gengetsu observó al Anbu parado solo en la arena observando el caos a su alrededor con ojos fríos y distantes. Era la mirada de un hombre que no acababa de ver la muerte, pero se convirtió en la muerte misma. El Mizukage observó al victorioso Anbu caminar lentamente hacia el lugar donde había hecho explotar al desafiante Jounin. El suelo estaba cubierto de sangre y carne humeantes cuando el Anbu se arrodilló y recogió la placa de identificación tradicional usada por muchos Shinobi Kiri. Si bien estas etiquetas no tenían nombres o detalles cruciales, sí tenían el apodo que les gustaba a sus respectivos Shinobi inscrito en ellas. Gengetsu se sorprendió cuando el Anbu ofreció una oración silenciosa a la etiqueta del hombre fallecido cuya vida había tomado antes de entregarla respetuosamente a los médicos. El mismo hombre luego miró a Gengetsu y el Mizukage se estremeció cuando vio decepción en esos ojos azules. Maldita sea por obligarme a esta posición. Incluso si no se pronunciaban palabras, el mensaje en esos furiosos ojos azules llegó al Mizukage que se sentía culpable una vez más. Gengetsu no pudo hacer nada incluso cuando el Anbu se dio la vuelta y salió de la arena. El espadachín restante se apresuró a señalar y comenzar a discutir cómo ese hombre acababa de insultar al Mizukage y a todos ellos al ni siquiera quedarse atrás para dirigirse a ellos y reclamar su victoria. Pero Gengetsu guardó silencio. Otro Anbu enmascarado sin rostro se acercó al Mizukage haciendo que el líder Kiri lo mirara fijamente. El recién llegado también había detenido la discusión entre el espadachín restante. Esto depende de mí, señor segundo. Fui yo quien obligó a ese hombre a participar en este combate a muerte. Durante mucho tiempo, los Anbu se han sentido ignorados por el liderazgo. Incluso el pueblo da más respeto e importancia al cuerpo de cazadores, sin reconocer nunca el sacrificio de aquellos que mueren en las sombras. Sentimos que con uno de los nuestros uniéndose a los grandes espadachines ayudaría a influir en la opinión de la aldea. Incluso podría influir en algunos combatientes fuertes para unirse a nuestras filas, que se han reducido bastante en esta guerra. Al hacerlo,
obligué a algunos de mis hombres a participar, incluido él, sin importarme cómo se sentían, lo que llevó a esto. Estoy realmente arrepentido y dispuesto a aceptar las consecuencias de mis acciones, confesó el comandante de Anbu. Gengetsu sintió como si alguien lo hubiera abofeteado brutalmente. Echó un vistazo a la carnicería en el campo de batalla, recordó esos fríos ojos azules llenos de decepción, recordó la confesión del comandante de Anbu y lo hizo odiarse a sí mismo, porque él había hecho exactamente lo mismo. Había forzado a sus 7 grandes espadachines y a una fuerza considerable de ninjas expertos a comenzar una guerra con AIWA. La razón de Gengetsu para esta acción había sido impulsada por su pequeño rencor contra el segundo Tsuchikage que había escondido cuidadosamente detrás del motivo de una gran conquista de AIWA que llevaría a Kiri a una nueva era de gloria. Su pueblo y su gente habían aceptado su decisión porque creen plenamente en él, y debido a esa decisión, muchos de su pueblo habían muerto. Gengetsu apretó los puños con furia y vergüenza cuando se dio cuenta de que había fracasado como Kai, ya que se había olvidado de pensar en el bienestar de su pueblo, no había considerado los sentimientos de sus propios hombres que se vieron obligados a luchar una batalla sin sentido que los llevó a la muerte debido a sus órdenes, así como el comandante Anbu había hecho lo mismo con sus subordinados. ¿Qué clase de ejemplo había dado a su pueblo? El comandante de Anbu vio nacer un nuevo fuego en los ojos de su Kai cuando el hombre se volvió hacia él. Cuéntame todo sobre ese chico. Saltó a través de los tejados desiertos de la aldea a un ritmo rápido. El aire frío continuó golpeándolo justo cuando la pálida luna adornaba la tierra con su luz. Era casi medianoche y la mayor parte del pueblo estaba dormido con una espesa niebla que cubría la mayoría de los distritos. En esta soledad, nadie sería testigo de un Anbu. Tampoco verían sus pesadillas viniendo a perseguirlo desde el más allá. Miró sus manos temblorosas y solo por un momento volvieron a mancharse de sangre. El dolor, la tristeza y el miedo habían sido claramente visibles en los ojos del Jounin que había matado hacía apenas media hora. Esos ojos morados tan llenos de dolor le habían traído recuerdos miserables de su pasado. ¿Por qué? Luchó contra esa voz inquietante y cerró los ojos. Una oscuridad lo siguió, amenazando con tragarlo por completo, pero huyó de ella. No esta noche, se dijo a sí mismo. Afortunadamente, vio el primer rostro de su acogedor apartamento más adelante, lo que trajo a su corazón tembloroso un alivio muy necesario. Huyó de la oscuridad, más rápido que antes, como si su vida dependiera de ello. Muy pronto llegó a la puerta y se obligó a recuperar la compostura. Como si se hubiera girado un interruptor, su mirada embrujada se convirtió en una de calma y sus manos temblorosas se calmaron por completo. Se mordió el pulgar y aplicó una pequeña porción de su sangre en la puerta activando una serie de sellos que brillaban débilmente antes de que la puerta se abriera lentamente permitiéndole entrar. Estaba oscuro cuando entró y, sin embargo, no estaba solo. Las luces de la cocina estaban encendidas y pronto una mujer salió. Incluso en la oscuridad, su largo cabello rubio brillaba más que el sol mismo. Su piel blanca y clara reflejaba más de su belleza bajo la luz de la luna y sus ojos azul pálido que se parecían mucho a los suyos lo miraban. ¿Cómo te fue?, preguntó, su voz apenas audible a pesar del silencio de la noche. Entró y llegó a la mesa del comedor donde colocó su máscara Anbu sin rostro. Se sentía como si se hubiera arrancado una capa y pudiera respirar de nuevo cuando sintió una mano colocada sobre su hombro. ¿Está hecho? No, preguntó a sabiendas. Él asintió. Ella no dijo nada y, en cambio, lo ayudó a sentarse. Luego regresó a la cocina y regresó momentos después con un tazón humeante de miso ramen. Él la miró y ella le dio una pequeña sonrisa que era triste y alentadora al mismo tiempo. Gracias, dijo agradecido, extendiendo su mano que ella le dio con gusto. Su piel era cálida y suave a diferencia de la suya, que tenía cicatrices. La miró, todavía incapaz de creer que alguien que no fuera su familia, ni sus compatriotas pudieran entenderlo tanto. Fue un crédito a sus habilidades como kunoichi y como persona que solo la hizo más peligrosa. Ella sabía que tenía su confianza y podía usarla para destruirlo, pero nunca lo hizo. Tal vez fue porque ella sabía que él esperaba que ella lo traicionara considerando dónde estaban sus lealtades, o tal vez una parte de ella había llegado a cuidarlo después de casi 5 años de fingir ser su esposa legítima. Al igual que una parte de su corazón había llegado a cuidar de ella como su esposa y su amigo. ¿Crees que te pedirá que te unas a ella?, preguntó vacilante, sus hermosos ojos azules estropeados entre la preocupación y la curiosidad. Creo que lo hará, confesó, recordando la forma en que el Mizukage lo había mirado. Los superiores estarán contentos. Te han estado presionando por esto durante tanto tiempo, lo felicitó, ganándose una leve sonrisa de él. Siempre nos están presionando a los dos, Ino, replicó juguetonamente, ganándose una sonrisa irónica de ella. Míralo de esta manera,
Naruto. Estarás más cerca del Mizukage, más cerca de lo que hemos estado trabajando desde los últimos 5 años. En el Anbu, tenías que vigilar cada paso tuyo, pero ahora finalmente puedes obtener un respiro, sugirió esperanzada. Nada es fácil, Ino. Nunca he sentido que su trabajo en el cuerpo de cazadores haya sido fácil, ni estaré seguro como uno de los 7. Tendremos que ser aún más cuidadosos ahora, advirtió, lo que la hizo sentir a regañadientes. Decidió silenciar sus pensamientos turbulentos por un tiempo y se dejó deleitar con el fascinante olor de su comida favorita. Sus ojos estaban cerrados y, sin embargo, sintió que Ino sonreía al notar que estaba satisfecho con su esfuerzo. Esperaba poder hacer lo mismo por ella algún día. Ella se puso detrás de él y suavemente puso sus suaves manos sobre sus hombros. Sintió que el chakra calmante invadía su cuerpo lavando el dolor en sus músculos tensos mientras comía el primer bocado de ramen que trajo una sonrisa de satisfacción en su rostro. Estaba contento mientras tragaba el ramen y sus músculos se relajaban bajo su toque. Ella se inclinó y colocó su mejilla contra la suya, bajando lentamente su máscara facial aún más allá de su barbilla. La miró una vez y se inclinó para presionar sus labios contra los de ella. Fue un gesto suave correspondido por ella, ya que ambos permitieron que sus cargas se lavaran. Ella luchó por su hogar al igual que él luchó por el suyo, incluso si habían pasado años desde la última vez que habían visto sus propias patrias. Su dicha fue rota por los golpes bruscos en su puerta y una fuerte voz masculina que lo llamaba por su nombre. Sabía a quién pertenecía y si estaba aquí, entonces solo significaba una cosa. Ella lo miró a los ojos y asintió con la cabeza. Ya es hora. Bueno, hasta aquí el primer capítulo. Si les gustó, ya saben, like y suscribirse si les apetece. Sin más, nos vemos la próxima. What does perfect even mean? Is there